Oseas capítulo 2, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Griten a sus hermanos Ami y a sus hermanas Regipta. Aboguen junto con su madre, aboguen, pues ella no es mi esposa, ni yo soy su esposo, que arranque su prostitución de delante de ella y su adulterio de entre sus pechos, para que no la desnude por completo y la deje como el día en que nació, y la convierta en un desierto, en una tierra seca, y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó en deshonra. Ella los dio a luz, porque dijo: iré tras mis amantes, los cuales me dan mi alimento y mi agua, mis vestidos, mi lino, mi aceite y todo lo que yo necesito. Por tanto, he aquí que con espinos cercaré sus caminos y cerraré sus sendas, a fin de que no encuentre el camino. Entonces irá tras sus amantes, pero no nos alcanzará. Lo buscará, pero no los encontrará, y dirá: volveré e iré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Pero ella no reconoció que fui yo quien le proporcionó el trigo, el vino y el aceite. Asimismo le multipliqué la plata y el oro, con los cuales ellos hicieron un Baal. Por tanto regresaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su época. Quitaré mi lana y mi lino, los cuales le habían dado para que ocultara su desnudez. Por tanto mostraré su desnudez frente a sus amantes, y nadie la librará de mis manos. Entonces haré detener todo su gozo, sus días de celebración, sus lunas nuevas, sus sábados y todos sus días de reuniones. Desbastaré sus viñas y sus higueras, de las cuales ella dijo: son presentes que me han dado mis amantes. Y los transformaré en matorral, y los comerán las bestias del campo. Por causa de los días en que le quemaba incienso a Baal, poniéndose zarcillos y perlas, y fue tras sus amantes, y a mí me olvidó. La castigaré, declara Yahweh. Por tanto, he aquí que la seduciré, la conduciré al desierto y saciaré su corazón. Desde allí le entregaré sus viñas y también el valle de Acor, a fin de que su entendimiento sea abierto. Y como en los días de su juventud, como en el día que salió de la tierra de Egipto, allí será humillado. Sucederá en aquel día, declara Yahweh, que me llamará esposo mío y no me llamará más Señor mío. Entonces arrancaré de su boca el nombre de Baal, y su nombre no volverá a ser mencionado. En aquel día estableceré un pacto con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré la tierra, el arco de la espada y la guerra, y los haré morar seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en bondad y en misericordia. En fidelidad te desposaré conmigo, entonces conocerás a Yahweh. Acontecerá en aquel día, declara Yahweh, que hablaré a los cielos y ellos hablarán a la tierra. Entonces la tierra hablará al trigo, al vino y al aceite, y estos hablarán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que no tuvo compasión, y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a él me llamará mi Dios. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, te hemos alabado, te hemos bendecido y hemos glorificado tu santo nombre, Padre eterno. Y esta tarde, Señor, me dispongo a dar tu palabra, Señor. Que seas tú el que use, Señor, mi vida. Quita todo orgullo, toda vanagloria de mi vida, Señor. Que toda palabra que sea salida por mi boca sea para glorificar tu santo nombre. Que esta palabra, Señor, sea entendida en cada uno de nosotros. Que esta palabra nos confronte a ser mejores cada día y entender el amor que tienes y que tuviste para cada uno de nosotros. Padre eterno, yo te alabo y te bendigo, Padre de la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermano. Usted va a decir: hermano, va a hablar mucho. Amén. Mire, yo le voy a pedir un favor. Esta palabra tiene un gran discernimiento. Yo le he leído muchas veces y de ahí hice esta prédica que el Señor me dio. Y yo le voy a pedir un favor, que usted dentro de sí diga: yo soy un entendido. El libro de Daniel dice que los entendidos van a discernir los tiempos. Y los hijos de Dios somos entendidos para que cuando leemos la palabra venga la revelación a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y de alguna manera aquí habla de cosas muy interesantes. Yo leí, tengo una Biblia pechita,
ustedes tienen, luego la mayoría tienen la Reina Valera. Cuando habla de pueblo mío, habla de Ami, y no pueblo mío lo Ami. Y la amada compadecida es Ruhama, y no compadecida, no amada, lo Ruhama. De alguna manera habla también del valle de Acor. Sabemos que cuando Josué entró a la tierra prometida y entró y destruyó Jericó por la mano de Dios, dijo, no tomen anatema, ¿se acuerdan? Y Acor tomó anatema, tomó cosas que no eran, que Dios les había prohibido. Se llevó un montón de cosas, hasta una alfombra árabe, ahí que tantas cosas dice. Y dice que en el valle de Acor fue llevada Acor, Acán, su esposa, sus hijos, y todos fueron apedreados y quemados con todas sus cosas. Aquí de una manera, después de que Dios despreció a su pueblo, al decir el Loami, no pueblo mío, y lo Ruhama, no amada, no compadecida, a través de su misericordia Dios quiere nuevamente renovar ese nuevo pacto. Después de haber efectuado una prostitución espiritual. Sabemos que en aquellos tiempos se prostituyeron físicamente al idolatrar, valga la redundancia, ídolos de madera, de barro, y dejaron al Dios de la gloria. Pues Él nos ha amado desde el principio. Y así como Dios despreció a su pueblo Israel, igual nosotros, hermanos, pecamos cuando nosotros le damos la cara al Señor. Debemos recordar que, y no debemos olvidar que después de que nos dio a nuestro Señor Jesucristo, nos perdonó. Porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Dios después, en todo este contexto, empieza a declarar los juicios que Él hará sobre su pueblo infiel, sobre la Israel rebelde. Pero también habla de los juicios que hará sobre nosotros si de una manera no guardamos sus mandamientos y si no guardamos el pacto que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Yo voy a empezar a tratar de hablar versículo por versículo, unos 2 o 3 para ir un poco rápido, porque la prédica es un poquito larga. Voy a tratar de hacerla, ya son 10:30 casi. Pero vamos a tratar de explicar, y yo voy a llegar a un punto, voy a hablar un poquito escatológicamente. Voy a poder tratar de discernir en nombre de Cristo Jesús por qué Cristo vino a la tierra y por qué murió en la cruz del Calvario a través de esta palabra. En el versículo 2 nos dice, aboguen junto con su madre, aboguen, pues ella no es mi esposa ni yo soy su esposo, que arranque su prostitución delante de ella y su adulterio de sus pecados. De aquí de una manera habla que de los hijos aboguen con su madre. Los hijos son ese remanente fiel que de alguna manera se mantiene firme en el camino del Señor. Sobre una madre que ha prostituido, estaba hablando de Israel, ¿no? Ahorita estoy hablando de Israel. Una madre que se había prostituido, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que también puede haber una herencia de maldad hacia los hijos. Y de por el hecho de la madre infiel. Dios nos habla que la mujer ya no es su esposa. Grábese eso. Que la mujer, o sea, Israel ya no es su esposa. Y que tampoco él no es su esposo. Por haber llevado a cabo fornicaciones espirituales. Él también no se comportará como tal, proporcionándole una mala experiencia. Este es un punto muy importante. Ya no era su esposo, ni tampoco Israel era su esposa. Más adelante voy a explicar el por qué. Dios, a través de la palabra en Isaías 65:10, nos habla de las bendiciones que usted y yo podemos tener cuando nos mantenemos en el camino de Dios. ¿Qué dice Isaías 65:10? Dice, y será Charón por habitación de ovejas y Acor por majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero los que dejaron a Yahweh, que olvidaron mi santo nombre, que ponéis mesa para la fortuna y ministráis libaciones para el destino, yo también los destinaré a la espada, y todos os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no me respondiste, hablé y no me oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagradaba. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?
puede haber grandes bendiciones para usted, para sus hijos, para su familia, en su trabajo, donde quiera que usted se mueva. Pues se supone que cuando usted se mueve, cuando usted llega, debe cambiar la atmósfera de ese lugar. ¿Sí? Y de alguna manera, luego vienen los tropiezos, vienen no maldiciones, vienen situaciones que las puertas se empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Pero aquí habla de algo muy, muy bonito. Y será Charón para habitación de ovejas. Charón está en una de las llanuras de la costa de Palestina, entre Jope y el Monte Carmelo. Pero cuando vino la división de la tierra prometida, la mitad que le dieron al territorio de Manasés, ¿verdad? Ahí fue donde se formó Charón. Y dice que ese lugar, ¿sí?, era fructífero en flores, que era muy hermoso, lleno de flores. Hasta hoy en día Israel exporta flores. ¿Quién lo sabía? Eso es muy conocido. Pero de alguna manera en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 1, dice que la amada la compara como una rosa de Charón. Usted y yo tenemos que ser como la rosa de Charón. Algo que agrade, algo hermoso para Dios. Y de aquí de alguna manera, ¿verdad?, Dios se está comparando. Si eres como la rosa de Charón, yo te voy a bendecir. Y aunque estés en Valle de Ajó, yo te voy a sacar de ahí y te voy a bendecir a ti y a tu familia. Pero si haces las cosas que no me gustan, y habla de los que ponen mesa para la fortuna, y hacen libaciones para el destino. Y yo creo que eso es muy conocido, aquellos que les gustan leer el tarot, aquellos que les gustan leer los horóscopos. Mucha gente compra una revista de vanidades o no sé, lo que haya, ya tiene rato que no leo nada de eso. Pero les gusta ver los horóscopos. Hermano, nomás tantito, a ver qué pasa. A ver, porque mire, me dieron una palabra y a ver si por ahí le llega y creo que por ahí va a ser. Tenemos mucho cuidado. La palabra dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo hace poco le vendí un coche a mi hijo, a uno de mis hijos. Y yo le dije, mira, este carro tiene 5 años. Y durante esos 5 años jamás se escuchó una música del mundo. ¿Por qué le dije esto a mi hijo? Porque de alguna manera son cánones que nosotros debemos seguir y heredar a nuestros hijos. Hermano, pero en todos lados se escucha música. Sí, ya lo sé, porque no puedo quedar usted sordo. Pero de alguna otra manera, usted debe decidir qué es lo que a Dios le agrada. Usted, donde usted se para, debe hacer todo para que glorifique al Señor, dice la palabra. Y yo creo que yo he visto cristianos que paso por ahí y tienen la música ese puchuga, pachumba, no sé cómo se llama, ¿verdad? Ponchiponchis, ¿no? Ponchiponchis. O de la banda Machos. Ese hermano, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. No sé, pero ahí sigues vivo, no te has desaparecido, ¿verdad? Pero eso no le agrada a Dios. Porque no podemos comer en la mesa de Dios y en la mesa de Belial, dice la palabra, ¿no? Hermano, entonces el camino que Jesucristo es complicado. No, no es complicado. Él es el que manda y tú obedeces. Así de sencillo. Por eso nosotros los militares, creo que a mí se me queda mucho eso, porque a mí me dan una orden y yo la cumplo, ¿no? Pero no estamos acostumbrados realmente a reconocer el señorío de Cristo. De alguna otra manera, hermanos, dice la palabra en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Para que no la desnude por completo y la deje como el día en que nació y la convierta en un desierto o en una tierra seca y la mate de sed. Aquí el Todopoderoso manifiesta que el castigo que va a imponer a su pueblo por su infidelidad, por su adulterio espiritual. Y llamamos adulterio espiritual, amigo, todo aquello que hacemos que no le agrada a Dios. Todo lo que usted hace que de alguna manera se convierte en pecado, no le agrada a Dios. De alguna otra manera, llegamos a ser infieles y llamamos adulterio. Mire lo que dice de alguna manera 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22? Obedecer es más que los sacrificios. Como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como ídolos, idolatría, la obstinación.
esos que son tercos, esos que son testarudos, los que son se empeñan en algo, que son fanáticos, hermano, están cayendo en idolatría. Lo dice la palabra. Entonces es tan sencilla la línea en convertirse en una rebeldía, en caer en una adivinación o caer en una idolatría, que a veces no nos damos cuenta. Creemos que ser idólatras era lo que hacíamos antes cuando estábamos en otra doctrina. Hermano, yo no hago eso, pero a veces hacemos idolatría con los hijos, con las cosas materiales. Yo siempre lo comento, le digo a la mamá, ¿dónde debe estar Dios? En nuestro corazón. Y los hijos, pues aquí en la pancita cuando vienen, están en gestación. Pero a veces a los hijos lo ponemos acá y a Dios lo ponemos aquí. Y usted me puede decir, sí, porque usted no es mamá, no ha sentido traer los 9 meses en el vientre. Pero ese producto que el Señor le dio a usted no le pertenece, es de Dios. Gracias, Señor, porque me dices, amén. Señor, gracias porque ese producto vino a bendecir mi casa, amén. Pero cuando el Señor te lo quite, y yo ahí en el hospital he visto cosas tremendas, hermano. Yo aquí una vez un testimonio de una hermana que su hijo se murió de influenza. La niña tenía 5 años, cristiana. Cuando ella murió no querían que entrara la gente para llevárselo. Me hablaron a mí porque yo la conocía. Le toqué, me abrió y cerró la puerta, mire. Y me decía, tenía cargada, la niña se había vaciado, se desangró. Estaba totalmente amarilla, pálida. Me decía, mire hermano, ¿a poco no está hermosa mi hija? Sí, está hermosa, hermano. Y le empecé a hablar, hasta me dijo, téngala. Yo no, pónganla en la cama. Oramos, pero la puso en la cama y ella se salió. Se hizo todo el proceso y la enterraron. A los 15 días me la encontré en el hospital y venía con otra niña que yo no había conocido. Mis hermanos, mire cómo está, voy a saludarle, mire mi hija, qué bonita. Y yo quería preguntar cómo estaba, porque su rostro, lo que ella manifestaba era alegría, era gozo. Y bueno, pues mire, qué bueno, hermana, pues estamos para servirle, sí hermano. Y se va, y antes 2 pasos se voltea y me dice, usted está esperando que yo llorara, me dijo. Y es que me sorprende, hermano, y me dice, yo sé que mi hija está con el Señor, dice. Y tengo todavía una responsabilidad de levantar a esta niña, dice. Y le doy gracias a Dios por esos 5 años que me dejó a esta hermosa niña. Pero ahora todas las bendiciones me las va a dar a través de ella, mire. El sorprendido fui yo. Eso es una verdadera hija de Dios. ¿Usted cree que a esto no le dolía su corazón? Claro. ¿Usted cree que no tiene el corazón partido? Claro. Pero dice la palabra que más poderoso es lo que está en mí que lo que está en el mundo. Y lo que está aquí se llama Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Amén. Mire, yo siempre predico algo cuando Corintios, en 1 Corintios capítulo 3. Porque decimos que somos santos, que somos muy bendecidos, pero a veces nomás desde boca para afuera, pero son puras mentiras. Y Corintios de alguna manera lo refleja. Sabemos que Pablo lleva a Corintios, dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como hijos carnales. Dice, como niños en Cristo Jesús. Dice, yo les di lechita, no viandas, porque veo que todas ellas son carnales, porque veo que entre ustedes hay pleitos, contiendas, disensiones y no sé qué tanto más. Dice, no son niños, no son carnales, no son hombres. Y Pablo quería darle la palabra de Dios. Pablo quería bendecir a Corintios. Pero había ahí, estaban llenos de celos. Dice Santiago que los celos son infernales. Hermano, pero si mi esposo no me habla cada 2 horas, seguro que anda haciendo algo malo. Esposo o esposa, ¿no? Si no me van a mandar aquí de quito matar. Hermanos, un matrimonio se finca, ¿sí?, en una confianza. Un matrimonio se finca en un respeto, hablando de los celos. Pero aquí de una manera Pablo hablaba, ¿verdad?, de que somos hombres. No podemos recibir la palabra de Dios de forma completa, una bendición para tu vida, porque andamos siendo carnales. El Espíritu Santo no puede de una manera revelarles una manifestación, porque Él no puede habitar donde está el pecado.
Hermano, entonces, ¿qué puedo con los celos? Dígale a Dios que se los quite. Métase con el Señor. Los cananeos, hermanos, hacían rituales de fertilidad. Por eso entraba la prostitución sagrada y por eso la idolatría la definían en dos aspectos, tanto literal como espiritual, que es el adulterio y la fornicación. En el versículo 4, no tendré misericordia de sus hijos porque sus hijos son hijos de prostitución. Mire, de alguna otra manera, hoy en día se polula o se acepta que mucha gente viva en unión libre. Y a mí mucha gente me ha preguntado, hermano, ¿usted cree que es correcto vivir en unión libre? Y dije, mire, el Estado lo ha autorizado, pero ante Dios eso es fornicación. Hermano, pues, claramente dice la palabra, cuando le muestran la moneda al Señor. Dice, ¿esta cara de quién es? Pues del César. Ah, bueno, de la César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y de alguna otra forma, ¿verdad? También las palabras nos hablan de que los hijos, hermanos, de una forma van a heredar la maldad. Éxodo 34 dice, ¿verdad?, que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Mire, cuarta generación. Y creemos que nosotros hacemos lo malo y los niños nacen en una prostitución. Pues ya cuando crezca y acepta a Cristo, pues ya se va a librar del pecado. ¿Y qué tal si no conoció a Cristo y en su juventud se muere, hermano? Mire, Números 25, capítulo 13. Allí habla de la responsabilidad de los padres y la bendición que puede dejar sobre los hijos. Números 25 dice que te daré a ti y a tu descendencia y después de ti el sacerdocio perpetuo, dice. Sacerdocio perpetuo porque tuviste celos de tu Dios. Oye, dice la palabra que somos sacerdotes. A mí, yo todos los días lucho por dejarle a mis hijos ese sacerdocio. Y si usted no lo hace, yo le recomiendo que lo empiece a hacer. Porque en lugar de pensar dejar una herencia, el coche, el terreno, la casa, amén. Primero usted debe dejar la herencia del sacerdocio, que ellos anden en el camino del Todopoderoso. ¿Qué le va a enseñar sus hijos a sus nietos? ¿Y qué le van a enseñar sus nietos a sus hijos? Y así hasta... ¿Qué les van a enseñar? Que el abuelo dejó una casa muy bonita, con alberca y toda la cosa, hasta coche nos dejó. Y dice la palabra, por haber tenido celo de su Dios y por haber hecho expiación por sus hijos. Por eso Job no andaba tan equivocado, mire. Dice que Job que todos los días hacía ofrenda por si las dudas. Ustedes tienen que interceder, padres de familia, tienen que interceder todos los días por sus hijos. Hermano, pero es muy cansado. No es una obligación, pero yo se lo recomiendo, porque ¿qué le va a heredar a usted a sus hijos? Y yo quiero hablar sobre la parte de la prostitución. Mire, si nos vamos al libro de Génesis 2:24, ahí habla cuando Dios hizo al hombre y la mujer, donde la sacó y y dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero después nos vamos a 1 Corintios 6:16 y dice que aquel que se une con una ramera se hace una sola carne. ¿Cuál es la diferencia? Nos vamos al libro de Malaquías capítulo 2 versículo 13, 15, 16. Habla del amor de tu juventud. Aquel amor, aquella juventud que nos amamos como locos, ¿verdad? Hasta le abríamos la puerta del coche para que se sentara, mira. O le poníamos la silla para que se sentara a comer. De ese amor que entrega uno todo por el amor de la mujer. Y habla, dice, y no los hizo uno en espíritu. ¿Y por qué los hizo uno? Y dice el versículo 15, para que tuvieran una descendencia para Yahweh. Yo me pregunto, si yo tengo un hijo en adulterio, ¿es descendencia para Dios? No. Si tengo un hijo en fornicación, ¿es descendencia para Dios? No.
es descendencia para Dios cuando usted y yo hacemos las cosas correctas. Las hacemos en el orden de Dios. En el hospital, un médico, su esposa le dio un derrame cerebral a una señora de 27 años. Hermano, yo estoy sano. Para que me enferme, falta mucho, ¿no? Cuidado. Al final murió. Pero un día que andaba yo por terapia intensiva, el Señor que me dice, párate y entra. Y entré, hermano. Y ahí estaba el doctor con su esposa ahí llorando, pobrecito. Y me dice, Señor, bendícelos. Y yo decía, Señor, y aquí me sentía en el oído, bendícelos. Y yo le pregunté, oye, Bonilla, ¿tú y tu esposa están casados? Yo no sabía. Me dice, no, mi hermano. Ah, no estás casado. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Hemos vivido en unión libre. Ahí los bendije y declaré que ellos entraban al orden de Dios y fueron bendecidos. Él y su esposa y sus hijos. Y yo le dije, declaras si te arrepientes que has vivido en fornicación, yo me arrepiento. Y la señora estaba en estado de coma, ¿no? Yo declaré que entraban al pacto de Dios, entraban al orden de Dios, ¿sí? Y que a partir de ese momento toda atadura del diablo no procedía en la vida, pues ya de la mujer y de los niños. Yo declaré que esa mujer se fue al cielo con el Señor. Fue la segunda vez que casé a una persona. Fue la primera vez que casé a alguien. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y de esto habla la palabra. Dice versículo 5: porque su madre se prostituyó en deshonra, ella los dio a luz y dijo, iré tras mis amantes, los cuales me dan alimento, mi agua, mi vestido, mi lino, aceite, todo. Hoy es muy común eso, hermanos. Hoy es muy común eso. Isaías capítulo 4 versículo 1, ¿qué dice? Dice, en aquellos tiempos, dice, 7 mujeres se echarán en manos de un varón. 7 mujeres se echarán en manos de un varón, dice. Y ellas dirán, permítanos llevar nuestros vestidos, permítanos llevar nuestro alimento, solamente quita nuestro oprobio y permítenos llevar tu nombre. Estas 7 mujeres es el número es multiplicación. Las mujeres son las iglesias, las congregaciones, las denominaciones que hoy existen por todos lados. Pero estas mujeres dice, yo quiero llevar mi alimento, mi comida. No el pan de tu palabra, sino lo que me dicen doctrinas de hombres, lo que me levante la fe, el orgullo, la vanagloria. Yo quiero vestir mis vestidos, mas no tu ropa. Dice la palabra que Dios nos quiere vestir de lino fino. Apocalipsis 19, en el versículo 6 o 7, dice que regocijémonos porque a la novia se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al rey. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. El pastor lo dijo la semana pasada, no sé si lo captaron, pero no explicó esa parte. ¿Quién es una persona justa? Aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3 es andar en santidad. O sea que si usted no anda en santidad ni yo ando en santidad, no somos justos, porque hacemos lo que nos da la gana. Entonces esta gente quiere andar con ropas sucias. Oye, ponte esa. No, yo quiero andar como yo quiero. Pero dice la palabra que en Efesios, en el Efesios, creo que por aquí lo tengo, creo que por aquí lo apunté, si no, luego se los doy. Creo que es capítulo 2, Efesios 5:27 dice, pero yo vengo por una iglesia limpia, pura, sin manchas y sin arrugas. Bueno, para aquellos, pero yo quiero andar como yo quiero. Zacarías 3, léanlo en su casa por favor. Zacarías 3 habla de un sacerdote, el sumo sacerdote Josué. ¿Y saben quién fue Josué? Si leen el libro de Esdras, cuando Judá fue llevada cautiva por Babilonia 70 años, regresan Zorobabel, Josué y Salatiel y otros regresan a levantar los muros del altar.
Y después viene Nehemías y levanta los muros de Jerusalén, ¿sí? Josué anduvo metido ahí de albañil, mire. Sumo sacerdote y había pecado. Lean Zacarías 3, es muy interesante. Y dice que está Josué, el ángel de Jehová, y está el Todopoderoso. Y está Satanás, que Yahweh lo reprenda. Y están en un juicio. El ángel de Jehová, pues gana la batalla, ¿no? Gana ese juicio, ese litigio. Le dice el ángel de Jehová: mira, Josué, que he mandado que te quiten tus ropas viles. Y he mandado que te pongan ropas de gala. Y dice: ¿qué es eso? Le dice Josué: todos los pecados que traías encima de ti. Entonces hoy la gente quiere andar como quiera, quiere pecar. Pero si quiere, quita mi pecado, quítame aprobio, pero permíteme llevar tu nombre. ¿Sabe qué nombre es ese? Cristianos. Hoy todo el mundo quiere ser cristiano. Hoy todo el mundo se quiere llamar cristiano. Hoy todo el mundo parece que vivimos en un club. Y hay cristianos. Yo voy a la iglesia de Caisluna, yo voy a la iglesia de Pastor Luli, yo voy a la iglesia. Todos somos como si fuera un club, pero afuera somos una bola de impíos. Ser cristiano es realmente demostrar que usted y yo somos los discípulos de Cristo. Hermano, esa palabra es dura, pero es la verdad. Mucha gente que va a las iglesias anda como quiere. Se camina bajo doctrinas de hombre, no bajo las doctrinas de los mandamientos. Andan vestidos las ropas que quieren, pero no sobre las ropas que Dios ha mandado que usted y yo andemos vestidos. Entonces, ¿cómo tengo que hacerle? Hermano, reconocer sus pecados, doblar sus rodillas y entrar ante la presencia del Señor. Con un corazón contrito y humillado, si Dios no lo desprecia. Pero eso está medio complicado. Bueno, pero para el que quiere. Esto no es a fuerzas. A nadie le hicieron manita de puerco para que viniera a los pies de Jesús. Usted vino a los pies de Jesús porque le aseguro que tocó el fondo, las aguas cenagosas. Porque nadie vino a Cristo Jesús siendo un santito, mire. Todos tenemos nuestro testimonio. Todos. Amén. ¿Está bien o está muy duro? Dice la palabra en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Adonai me recogerá. Cuando Dios, el Padre Eterno, sacó al pueblo de Israel, se llevó 40 años al desierto, ¿no? Y murmuraron y toda la cosa, pero nunca les faltó ni pan, nunca comida, hasta agua que salió de la peña. Y los llevó 40 años al desierto. Y nunca les faltó, dice la palabra, que hasta sus sandalias y su ropa llegaron nuevecitas. Nunca les faltó nada. Salmo 37:25 dice: fui jovencito, fui niño, hoy envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Pero usted se va y dice: no he visto justo, mas no pecador. Porque si usted es un pecador, va a estar desamparado de la mano y de la gloria de Dios. Porque cuando el pueblo de Israel iba caminando con el arca, dice que la gloria de Dios iba aquí, mire. Pero si usted va caminando en pecado, no va a la gloria de Dios, va a otra cosa, menos el Señor con usted. No he visto justo desamparado. Yo bendigo a la hermana por su testimonio. Cuando usted realmente sea justo, mire, no le va a faltar nada, lo necesario usted lo va a tener. Los versículos son muy interesantes conocerlos y muy interesantes saberlos de memoria, pero lo importante es aplicarlos. No solamente ser conocedores de Santiago, sino hacedores de la palabra. Y es lo que a veces nos cuesta mucho. Pero a veces decimos de una u otra manera que todo lo tengo debido a mi trabajo, a mi esfuerzo. Y le estamos dando la gloria y la honra a otro. Y eso de una manera es falta de humildad y falta de gratitud a Dios. Versículos 6 y 7. Por tanto, he aquí que con espinos sacaré sus caminos y cerraré sus sendas, a fin de que no encuentre el camino. Entonces irá tras sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los encontrará, y dirá: iré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor ahora.
Dios, hermano, nos va a dar la cara cuando de alguna manera nos olvidamos de Él y permitirá que nos sucedan cosas. Él pondrá setos, ¿conocen los setos? Él pondrá obstáculos de alguna manera para que el camino del pecado, hermanos, de alguna manera reflexionemos y regresemos a Él. 1 Corintios 5, capítulo 5, habla algo de esto y habla muy fuerte. Y aquí de alguna manera Pablo le dice, se da cuenta que hay un adulterio tremendo, hay pecado tremendo. Y dice, mira que el tal se ha entregado a Satanás. Pablo lo dice, 5:5, 1 Corintios. Para que de alguna manera, dice, a fin de que en espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que le dé una zarandeada de aquellas. Dios permite a veces, hermano. Dios permite que a usted lo zarandeen. A veces usted reacciona y dice, no, pues allá estaba yo mejor que acá. A veces no podemos, no valoramos la vida en Cristo Jesús. Y creemos que ya todo lo tenemos ganado, mire. Como dicen ahora muchas iglesias por ahí, salvo siempre salvo. Cuidado, dice. Eso es una mentira. No todo lo que me digan, Señor, Señor, era el reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre esto, en tu nombre hice milagros. A un lado hacedores de maldad, porque jamás os conocí. Entonces, ¿dónde está salvo siempre salvo? Pues ya recibí a Cristo Jesús, ya puedo hacer, hay libertad de maniobra. Y de alguna otra manera quiero empezar a entrar a un punto bien importante. Dice, regresaré a su primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Mire, Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Aquí voy a empezar a dar un punto bien interesante. ¿Qué dice Deuteronomio 24? Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Más o menos así dice. Que cuando una persona, una mujer se casa con un varón, y este varón encuentra algo indecente o reprochable, él tenía la autoridad de darle carta de divorcio, ¿sí? Se la daba en propia mano y la mujer se iba de la casa. La mujer podía llegar y volverse a casar con otro. Si este segundo marido volvía a encontrar en ella algo reprochable o indecente, le podía volver a dar carta de divorcio, ¿sí? Pero si este moría, óigalo bien, si este marido, el segundo moría, y el primero se llegaba a enterar y dijera a él, voy a ir por mi primer mujer para que vuelva a ser mi esposa, estaba prohibido. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de alguna manera no podría traer a esa mujer a su casa, porque iba a traer maldición, iba a manchar la heredad que Dios le había dado. En Jeremías capítulo 3, versículo 8, ahí está más o menos. Jeremías habla de la infiel Israel, la hermana mayor, y habla de Judá, la hermana menor. Y dice que le dice a Judá, mira Judá, tu hermana la mayor, la infiel, pues se prostituyó, hizo lo que quiso y por eso le di carta de divorcio. Y tú lo vistes y no entendiste, y en lugar de reaccionar te prostituiste. Habla de Judá. En aquellos años, hermanos, cuando Salomón termina su reinado, quiero que entiendan bien esto, por favor. Cuando Salomón termina su reinado, sabemos todo lo que hizo, todas las mujeres que tuvo, y por quedar bien con las mujeres también hacía ofrenda a los ídolos de ellas, ¿sí? Dios se molesta y le dice que va a dividir su reino. De las 12 tribus de Israel, 2 le da a su hijo fue Roboam, y le dio Judá y Benjamín. Y a Jeroboam, que fue un siervo de él, le dio 10 tribus. La tribu de Jeroboam se llamó la tribu del norte,
y de Roboam se llamó la tribu del sur. La tribu del norte también se llama como la tribu de Efraín, y la del sur se llama la tribu de José o de Manasés. ¿Qué pasa aquí, hermanos? ¿Por qué? 720 años antes de Cristo, Dios, ¿verdad?, de alguna manera separa las tribus, y en el 720 antes de Cristo, Israel, su capital era Samaria. Y dice que en ese año Asiria vino, los tomó y los llevó cautivos a Siria. Y desde entonces el pueblo de Israel, la tribu del norte, se expandieron. O sea que tiene 2720 años que el pueblo de Israel, que Israel se separó en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Me entiende? Por su pecado. Y después sabemos que Judá, por su pecado, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de los caldeos. Igual, los hacen cautivos, se los llevan a Babilonia. Y 70 años después, clamando Daniel por su pueblo, regresan a Judá. ¿Sí? Quien regresó fue Judá, pero no regresó Israel. ¿Y por qué se llama Efraín? ¿Y por qué se llama Manasés o Judá o Benjamín? Voy a hacer un poquito de historia. Cuando Jacob estaba a punto de morir, llegó José con sus hijos, que fue el primogénito, se llamó Manasés, y el segundo se llamó Efraín. Y los bendijo. Y dice que Manasés estaba aquí, al lado derecho de José, y Efraín estaba aquí. Cuando José extiende sus manos para bendecir a sus nietos, cruza las manos. ¿Habían leído eso? Y dice que la mano derecha es la que bendice, la pone sobre la mano de Efraín, y la izquierda la pone sobre la mano de Manasés. Y los empieza a bendecir, y José se molesta y dice: papá, no es así, es al revés. Y le quita las manos y dice: hijo, yo sé, porque casi no veía a José. Dice: lo que pasa es que Manasés será un gran reino, Judá, pero Efraín no solamente va a ser un gran reino, vendrán multitudes de naciones. Entonces Efraín se fue en la tribu del norte, y desde ahí se han desperdigado por todo el mundo. Muchos de nosotros no sabemos que tal vez venimos de la tierra de Efraín, del linaje de Efraín. Yo tengo un tío que tiene cáncer y le dio leucemia. Y por ahí, a través de un contacto, la compañía Bayer, ¿han escuchado esa compañía Bayer de medicamentos? Le propuso si podía hacer una prueba con un nuevo medicamento. Bueno, él cumplió los requisitos y adelante, y empezó con el tratamiento. Pero para que empezara con el tratamiento tenía que conocer la genética de dónde venía el apellido de nosotros. Después casi de año y medio, hermanos, encontraron la genética. Es lo que dicen ellos, la Bayer, y así están curando a mi tío, y va muy bien. Y les toca la genética de sedas vino de una cruce rusa con judía. Por eso estoy tan güero, mire, ¿verdad? Bueno, si es verdad, quiere decir que mi apellido viene del linaje de Efraín, como muchos de los de aquí tal vez ni sepan, si es que lo que dice mi tío es verdad. Y puede ser que sí, porque hace 2700 años las 10 tribus de Israel se expandieron por todo el mundo. Dice la palabra en Mateo 17, 14, 13 y 14. Dice que el Señor de alguna manera vino por las tribus perdidas de Israel. No vino por usted. Si yo no vengo por los gentiles. Porque cuando va a los discípulos un poquito arriba dice: ir y vayan a predicar, echen fuera de demonios, pero predíquenle no a los gentiles, predíquenle a las tribus que están dispersas de Israel. Y cuando de alguna manera Caifás estaba planeando cómo matar a Jesucristo,
¿Qué es lo que dice Caifás? Mira, más vale que muera uno y no todos. Pero, aquí lo apunté porque se me hizo interesante esto. Dice, habla de matar a Jesucristo. Siendo Caifás sumo sacerdote, decía que convenía que él muriera para salvar al pueblo y salvar a la nación. Y en el 51 dice, Juan 11, 51, perdón. Y estaba profetizando que él moriría por la nación. Pero el versículo 52 de Juan 11 dice, pero también sería para congregar en uno a los hijos que estaban dispersos. O sea, Cristo vino por las ovejas perdidas de Israel. Hermano, entonces nosotros ¿qué? Aguante tantito. Aguántenos tantito. Entonces, ¿entendieron esto, hermanos? O sea, Jesucristo vino para las ovejas perdidas de Israel. Por eso estoy haciendo un poquito de historia, ¿sí? ¿Cuáles son las ovejas perdidas de Israel? Las 10 tribus del reino del norte que quedaron dispersas desde el año 720, cuando fueron llevadas cautivos por Asiria. El versículo del 10 al 13. Por tanto mostraré su desnudez frente a sus amantes y nadie la librará de mis manos. Entonces haré detener todo su gozo, sus días de celebración, sus lunes y sus sábados. Desbastaré sus viñas y sus higueras, de las cuales ella dijo, son presentes que me han dado mis amantes, y las voy a transformar en matorrales, por causa de los días en que le quemaba incienso a Baal, poniéndose zarcillos y perlas, y fue tras sus amantes, y a mí me olvidó y castigaré, declara Adonai. Aquí Dios de alguna manera va a mostrar al mundo y descubrirá la vergüenza ante los ojos de sus amantes, a la vista de las naciones con que hizo alianzas. Mire, hoy en día yo lo pongo mucho en juego con lo que es Apocalipsis 3 en el versículo 17, que habla de la iglesia de la Odisea. Tal vez han leído lo que dice cómo explica la iglesia de la Odisea, que eres tibio, no eres caliente, porque te voy a vomitar si eres ni frío ni caliente, ¿no? Pero dice una parte bien interesante, dice la iglesia, yo soy rica, no tengo necesidad de nada, yo me he enriquecido. Y Dios le responde, ¿no das cuenta que eres una miserable, que eres una desventurada, que eres pobre, ciega y desnuda? Hoy está mucho la parte de la prosperidad, la falsa teología de la prosperidad. Y creemos que por ser bendecidos económicamente, yo no digo que está mal, pero yo quisiera saber cómo está la gente que realmente sigue esa teoría o esa teología. Porque después la palabra le dice, mira, yo te invito que me compres oro puro refinado para que seas rico. ¿No tiene la palabra de Dios? Que me compres tela, lino fino para que cubra la vergüenza de tu desnudez. O sea que esa anda en pecado, miren. Y así en pecado la va a demostrar al mundo. Y entonces todo lo que había crecido, lo que Dios le había dado en prosperidad, el buen trabajo, la buena economía, la buena salud y la bendición en su casa, todo eso va a desaparecer. Dice, te invito a que pongas colillo en tus ojos para que veas. No hay discernimiento de la palabra, no, la unción del Espíritu Santo no vive en esa gente. Y hoy mucha gente está desviada en el mundo, hermanos, buscando adorar a la muerte, buscando los horóscopos a través de amuletos. Yo viví en el ocultismo y anduve en el espiritismo, de ahí me sacó el Señor. Y anduve un poquito en el satanismo. Y les voy a decir que cuando yo andaba en esa situación, solamente sentía una angustia y una desolación. Yo a veces me despertaba todo así como en las películas, ¿no? Soñaba feo y empapado en sudor. Luego mi esposa me hablaba a 2, 3 de la mañana y dice, era mi esposa, pero estábamos divorciados, mire. 9 años estuvimos separados y divorciados. Ya no estábamos divorciados. Y me hablaba, oye, ¿qué te pasa algo? No, ¿por qué? Pues Dios pone en mi corazón que tienes. No, yo ando todo dale, dice.
El enemigo, hermano, lo pone porque él sí se va a cobrar la factura, mira. Dios trae bendición sobre bendición, pero el enemigo le va a cobrar la factura. Y lo va a poner en vergüenza de todo el mundo. En vergüenza. No sé cuántos anduvieron en ese tipo de situaciones, pero a mí me trabajo, tuve muchos problemas. Fui comandante de uno de los barcos más grandes de la Marina. Lo perdí por una tontería. Me quedé en vergüenza de todo el mundo. Y de ahí me refundieron a una plataforma de Pemex, se llama Istro Alfa, que es de la Marina. Ahí estuve refundido, en medio del mar, castigado. Cuando usted realmente no hace las cosas de Dios, cuando usted realmente no anda en el camino de Dios, el gozo, la paz, las bendiciones, la fidelidad, todo se pierde, todo. No hay nada, no hay prosperidad, no hay nada, hermanos. Pues usted tiene que darle la gloria a Dios por todo, tiene que darle las gracias a Dios por todo. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente, yo he visto a gente que, si usted lo sabe, ayúdelas, que le piden a los ángeles. Ahí en Judas 6:7 habla que no, eso no puede hacer, porque los ángeles caídos de alguna manera, ellos están allá abajo en prisiones eternas en la oscuridad. Y el día van a tener su retribución del pecado al fuego eterno. Igual que Sodoma y Gomorra por haber hecho sus vicios. Voy a pasar al capítulo 14 al 17. Por tanto, he aquí que la seduciré, la conduciré al desierto y saciaré su corazón. Desde allí le entregaré sus viñas y también el valle de Acor, a fin de que su entendimiento sea abierto. Sucederá que en aquel día declarará Yahweh, me llamará esposo mío, a mí, y yo le llamaré, ya no me llamará más Señor mío, Bali. Entonces arrancaré de su boca el nombre de Baal y su nombre no volverá a ser mencionado. Después de todos los castigos que Dios da al pueblo de Israel, viene de repente un cambio súbito por la pura libre y soberanía de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Mire, hoy en día lo voy a transformar a hoy. Ya estando Cristo, estando la gracia. Porque los mismos ángeles dicen, como dice la palabra, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la va a llevar nuevamente, dice que la va a llevar al desierto, que ahí se va a desposar con él para enamorarla nuevamente. Porque como esposo fiel y amante, de una manera procura enamorar a su amada. La va a llevar al desierto, a la aflicción, para que voltee a Dios. Pero ¿cómo va a volver a enamorar a su amada si ya se divorció de él? Ya se divorció de ella. Y dice que aquel que regresa con su esposa debe haber adulterado, peca y trae maldición. Entonces, ¿cómo es que Dios, el Padre, quería regresar y quiere enamorar? Yo que los mismos ángeles preguntaban, ¿y cómo le va a hacer tú? Porque Él lo escribió. Él lo escribió que el que adultera ya no puede regresar con él. Miren lo que dice la palabra. Romanos 7, del 1 al 4. Dice, la mujer que está casada está sujeta por la ley al marido. Pero cuando el marido muere, esta queda libre de la ley. ¿Ok? Ahí luego me preguntan, hermano, y ya quiero que se muera pero no se muere, ¿no? Mire, nosotros fuimos y morimos a la ley a través del cuerpo de Cristo, para que de alguna manera fuéramos entregados a otro, del que resucitó de los muertos, para llevar frutos a Dios, dice la palabra. ¿Ya va entendiendo? O sea que el Padre, Adonai, Yahweh, yo soy quien soy, dice, yo quiero volver a tomar a mi pueblo, quiero enamorarlo nuevamente para que me vuelva a casar con ella. Pero él había escrito antes, en Deuteronomio 24, que eso no era posible.
¿Me están entendiendo? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que venir su hijo para que muriera por usted y por mí, para que esto se llevara a cabo. Dios hará todo lo que sea para hablar a tu corazón, hermano. A Dios le interesas. Y hace 2000 años ocurrió esto. Romanos 9:25 dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y el lugar donde se dijo: vosotros no sois pueblo mío, allá serán llamados hijos de Dios viviente. ¿De quién hablaba? De ustedes no, hablaba de Israel. Hablaba de las 10 tribus perdidas, extraviadas, desviadas. Hermano, entonces, ¿dónde entramos nosotros? Mire lo que dice la palabra. Éxodo 12, capítulo 49. Y dice: esta misma ley se aplicará a todos ustedes, a todo el pueblo, pero también al extranjero que resida con nosotros, conmigo. O sea, porque en aquella época había extranjeros, y cuando usted lee la palabra y dice que antes de que cuando se celebraban la Pascua, celebraban los judíos, pero el extranjero no podía celebrarla a menos que se circuncidara. Dice la palabra que tenemos circuncidáis el corazón, porque el judío no es lo de afuera, es lo de adentro. Si usted ha circuncidado su corazón, entonces usted y yo tenemos derecho a la boda de Cordero. ¿Me entiende? De alguna u otra forma, hermanos. Por eso dice: easy. Ya no voy a easy. Quiero que seas mi marido. Dice, o sea que la esposa infiel le va a decir: quiero que vuelva a ser, quiero ser tu esposa nuevamente. ¿Y cómo le iba a hacer el padre para eso? Tuvo que mandar a su hijo. Y no solamente a todo el pueblo de Israel y a todo el pueblo de Judá, sino también a usted y a mí, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos circuncidado nuestro corazón para que entonces, dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Nosotros somos de la Jerusalén celestial. Usted y yo somos hebreos. Porque hermano, como que se le está botando. No. Hebreo significa aquel que atravesó. Abraham, cuando salió de la tierra de Ur, de los caldeos, él no era hebreo. Entonces, ¿por qué le dijeron: ahí viene Abraham el hebreo? Porque hebreo significa cruzar. Usted cruzó de la muerte a la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Me entiende? De alguna manera, por eso Jacob bendice a Efraín. Ya sabía lo que Dios le había hablado, porque a través de Efraín multitud de naciones iba a haber descendencia, y a través de Efraín vienen muchas maldiciones. Pero dice la palabra: donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Sí me entienden, hermanos? En el 15 dice la palabra que si volteamos a Él, te volverá a bendecir, y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Y esa puerta de esperanza es Jesucristo, porque dice: yo soy la puerta de las ovejas. Jeremías 33:3 dice: clama en mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, grandes y ocultas que tú lo conoces. ¿Y qué será el reino de Dios y la vida eterna, hermanos? Dios quiere a través de esto mostrar su misericordia. Dios muestra su amor para con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, para darnos una oportunidad de vida. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo. Lo dio. Y creemos que lo dio para perdonar nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Sí, pero también hay unas bodas del Cordero. Usted es la novia, usted y yo somos la esposa, y el novio se está preparando para venir por la novia.
pero una novia que esté virgen. Y para que usted y yo seamos novia nuevamente, Él tenía que morir en la cruz del Calvario, para que entonces Juan 3:16 tuviera un efecto multiplicador de salvación sobre nuestras vidas, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Salmo 27:6 dice que Él anhela los sacrificios de júbilo ante su presencia, de cánticos y alabanzas. El único que tenemos que hacer es ser agradecidos con lo que hizo, hermano. Ve, esto que le estoy diciendo es el corazón del evangelio. Es el corazón del amor de Dios por toda la humanidad. No solamente Jesucristo murió en la cruz, sí, ahí cargó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos sanados, amén. Pero Él, el Padre de la gloria, quería que usted y yo, junto con Israel, que somos nosotros la red espiritual, nos volviéramos a casar con Él, mire. Y pues dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y los ángeles esperando, ¿cómo le hará? Está complicada la cosa. Entregó a su hijo para que muriera por nosotros. Murió el marido. Por eso le estaba yo leyendo está la palabra, Romanos 7, que la mujer, mientras vive con el marido, está sujeta a la ley. Pero si éste muera, quede libre de toda ley. Cristo murió y abolió esa ley para que entonces fuéramos de uno que se llama Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice que por solo una ofrenda de amor hizo perfectos para siempre a los santificados. 16 dice, ya no me llamarás más Baali, Señor, sino Isi, mi marido. Entonces, Cristo vino por dos cosas principales. Primero, a salvar al pueblo de Israel, a salvar a las ovejas perdidas, del cual usted y yo de ahí nos colgamos, porque fuimos extranjeros, pero hoy ya no somos extranjeros, somos hebreos espirituales, porque de alguna manera nos hemos circuncidado nuestro corazón a través de un arrepentimiento genuino. 18, de alguna manera, dice la palabra, en aquel día estableceré un pacto con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada, la guerra y los haré morar seguros. Dios quiere establecer un nuevo pacto, una nueva relación con nosotros a través de Jesucristo. Pues al reconocer nuestros pecados, hermano, aceptar a Jesucristo, Él nos hace ministros de un nuevo pacto, estableciendo una renovación de los votos conyugales. Es lo que estamos hablando. Y yo me metí un poquito a buscar los votos conyugales. En aquella época dice que era contraer un compromiso nupcial en la sociedad hebrea, y cual establecía una relación permanente y exigía una fidelidad absoluta. O sea que en aquella época donde se iban a casar, nomás se casaban y ya, y la pachanga y la boda. No. Había un espacio donde de alguna forma, ¿sí?, estaba ahí el compromiso. ¿Sí? Dios ha sido fiel y Él mantiene su pacto con nosotros. Mire, dice, te desposaré conmigo para siempre. Habla de desposarse con una virgen, yo le dije. Con lo que olvida totalmente la infidelidad anterior. ¿Cómo la ve? Y Pablo habla algo de esto. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen para Cristo Jesús. Cuando usted le presenta a alguien el evangelio, a una persona que anda en el mundial, hermanos, lo que está distrayendo, dice, Señor, te traigo una nueva virgen, una nueva novia, para que llene esa mesa grandísima para las bodas del Cordero. Tenemos que reconocer lo que estamos haciendo, hermanos. De una u otra forma, dice la palabra, no queda ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
No hay condenación. Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Usted y yo somos la novia del Cordero. Y por eso dice la palabra, ¿verdad? En Efesios 5:27, Él viene por una novia limpia, pura, sin manchas, sin arrugas. El Señor la quiere ver vestida de lino fino, pero de una manera vestiendo, andemos en santidad. Hace 15 días fui a predicar a un hotel que me invitaron a un evento. Fue un evento de guerra espiritual. Y yo no hablé de guerra espiritual, hablé cómo deben de andar los que hacen guerra espiritual. Y yo le decía, y les hablaba de Efesios. El Señor me dijo, habla de Efesios, les hablé de Efesios. Y cuando toqué ese punto, ustedes, si no van vestidos de lino fino, el diablo los va a zarandear. Y al final terminé, y el pastor dijo, al que me invitó, dijo algo que me entristeció. Y bueno, vamos a ir a la guerra, ¿sí o no? A ver, los que terminan el curso, fueron 8 meses el curso. Sí, porque tampoco vamos a esperar que estemos de lino fino, si nunca vamos a ir a la guerra. Y yo me quedé, órale. No sabemos ni el día ni la hora, hermanos. Si supieras a qué horas vendrá el ladrón, pues estarías despierto, ¿no? Vigilarías. Pues no sabemos cuándo va a venir el Señor. Nos va a agarrar desprevenidos como a las 10 vírgenes, miren. Usted y yo siempre debemos andar de ropas limpias, de lino fino, siempre, siempre. Por eso al acostarse debe usted pedir perdón, al levantarse, Señor, gracias por este día. Y cuando no esté caminando, llevarlo aquí en su mente, porque todos pecamos. Y aquel que dice que no peca es un mentiroso, dice la palabra, ¿no? Hermano, pues complicado, no es complicado. ¿Qué decía Pablito? El apóstol Pablo, miserable de mí. Hoy. Y usted ve, ya tenía más de 20 años en el ministerio. Miserable de mí, dice. ¿Quién me ayudará? ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Dice, porque con mi mente, aquí en mi corazón quiero servir a la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me induce al pecado. O sea que aquel que se crea justo, justifíquese más. Y aquel que se cree santo, pues santifíquese más. Pero dice abajo, pero doy gracias a Dios porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, el apóstol a los gentiles, miserable de mí. Entonces usted y yo, ¿qué somos, hermanos? Usted y yo, ¿qué somos? Si usted se cree un santo, pues santifíquese más. Si se cree un justo, justifíquese más. Amén, hermanos. Y yo ya casi termino. Y vamos al versículo 19. Y dice la palabra, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo justicia, en derecho, en bondad y en misericordia. 20, en fidelidad te desposaré conmigo, entonces conocerás a Yahweh. 21, acontecerá que en aquel día declara Yahweh que hablaré a los cielos y ellos hablarán a la tierra. De alguna otra manera, hermanos, aquí la palabra nos está hablando de 3 cosas importantes. Para siempre, de una perpetuidad, de una fidelidad y de un dote de la novia, miren. ¿Por qué de perpetuidad? Porque si usted y yo andamos en santidad, andamos en el camino del Señor, dice Isaías, capítulo 56, versículo 5, les daré un lugar en mi casa y en mis atrios y en mis muros. Y les daré un nombre mejor que el de hijo y de hija, un nombre eterno, dice. Y también a los extranjeros que vengan, acepten a Yahweh, que lo adoren y que lo alaben. Ahí estamos usted y yo, miren. La fidelidad, que siempre mantenemos en confianza de que Él nos ama y está con nosotros. Y la tercera, el dote de la novia, que habla de 5 cosas: la rectitud, la justicia, el amor constante, la misericordia, la benignidad y la fidelidad de Dios. Es lo que quiere el Señor verlo así a usted. Aquí lo dice: ser fiel al Señor, vestido como realmente una novia vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Y dice, entonces yo te voy a responder desde los cielos. Y habla de las oraciones que usted y yo hacemos, mire. Entonces responderé de los cielos, dice,
y vendrá el trigo, vendrá el vino. ¿Qué significa acá? Conocemos el versículo de segunda de Crónicas en el versículo 7, 11 a 16. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, me buscaren, se arrepintieran y salieran de sus malos caminos, entonces yo los perdonaré y sanaré su tierra. Y a partir de hoy, dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a esa oración. Entonces el Señor va a derramar palabra para su vida. El Señor va a mandar el gozo y la unción del Espíritu Santo que todos anhelamos. Dice, yo voy a responder a Jezreel, dice, prosperidad. Jezreel es prosperidad, multiplicación, si de alguna manera seguimos las cosas de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. De alguna otra manera, hermanos, esta palabra son palabras del Antiguo Testamento, pero Dios habla en forma espiritual de lo que Él anhela de usted y de yo y de mí. Él habla de alguna manera que Él murió en la cruz del Calvario para rescatar a su pueblo amado, a Israel, y para rescatar a todos aquellos que de alguna manera aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Porque Él quiere llenar esa gran mesa, hermanos, para las bodas del Cordero. Va a haber una pachanga enorme. Y quiere que usted y yo estemos allá. Y quiere que usted y yo estemos en las bodas del Cordero. No solamente es su pueblo Israel que le fue infiel. Porque al final de los tiempos, óigalo bien, Israel y Judá se van a volver a juntar. Porque así lo dice la palabra y así va a ser. ¿Cómo lo hará el Señor? No lo sabemos, hermanos. Pero dice que Él de alguna manera pondrá las fieras del campo. El león comerá con el conejito. Ya no habrá guerras. Ya no habrá más muertes. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Nos lleva al libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Y Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 4 habla, hermanos, de todos aquellos, dice que habían sido muertos por la palabra de Jesucristo. Y porque no aceptaron la marca de la bestia ni adoraron a la bestia. Y esa es la primera resurrección. Dice, bienaventurados aquellos que resucitaron, dice. Y después nos lleva al capítulo 21, la nueva Israel, cielo nuevo, tierra nueva. Ahí no va a haber problemas, no va a haber ya ni sed ni hambre, no va a haber guerras, no va a haber nada de lo malo. O sea, nos está diciendo, hermanos, que si nosotros recibimos realmente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hay de alguna manera una recompensa para el futuro que ya no está muy lejano. Puede ser que estemos ya entrando estamos en los últimos tiempos. Se supone que sí. No lo sabemos realmente. Hay que estar atentos a Israel. Yo les prediqué sobre el reloj de Dios, que es Israel. Que ya va a empezar la tribulación, puede ser que sí. Pero usted no debe estar, ya va a empezar, entonces me voy a portar bien, voy a andar en santidad. Dios a través de esta palabra nos dice, yo los quiero bendecir a cada uno de ustedes. Yo quiero que haya alimento. Yo quiero que haya gozo y que el Espíritu Santo realmente habite en cada uno de ustedes. Yo quiero templos verdaderos del Espíritu Santo. Nos preocupamos por el alimento, nos preocupamos por el casa, por el vestir, pero primero tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios. Hoy quise explicarles lo que es realmente el fundamento principal del Evangelio. El amor de Dios para toda la humanidad fue hermanos, que Cristo Jesús murió por usted y por mí. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos, amén. Pero aparte de ser salvos, para que usted y yo fuéramos convidados a las bodas del Cordero. Mire qué hermoso. No solamente su pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Judá, sino también hoy los verdaderos judíos, los que realmente nos hemos circuncidado nuestro corazón para entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. La última
la alabanza de adoración que tocaban mis hermanos, hablaban que quiero dejar todo para vivir para Él, morir para Él. Dejar las cosas del mundo, aquello que realmente nos atraen y nos lleva a olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Las cosas, cuando habla de la semilla, de la palabra de la semilla, hermanos, la que cae sembrada en espinos, es ahogada por los placeres de la vida. Un día dice, vienen, pero se ahogan por los placeres de la vida, las riquezas, y regresan al mundo sin saber que hubo alguien que hizo un sacrificio tan grande para que usted y yo fuéramos salvos. Romanos 10, versículo 20 dice: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Todavía hay mucha gente, hermanos, hoy en día, que no sabe realmente por qué murió Cristo Jesús. Tenemos que de una manera predicar el evangelio, hermanos, porque usted y yo éramos unos gentiles que no teníamos ni pacto, no teníamos promesa, ni teníamos Dios. Mucha gente anda así en el mundo, hermanos. Y yo me hago una pregunta: ¿qué hacemos nosotros entonces? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Quién le va a decir a aquella gente que está perdida en el mundo que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario para que nuevamente regresáramos a los pies de Cristo Jesús y realmente fuéramos salvos, y que realmente al llegar a los cielos fuéramos convertidos en una verdadera novia? Muchos de nosotros recibimos, dice la palabra, si has recibido gracia, darte gracia también. De alguna u otra manera tenemos que reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Y dice que Él nos va a llevar al desierto. A veces muchos de los que están aquí, o algunos que están aquí, han pecado, hemos hecho cosas equivocadas. A veces el Señor dice: te voy a llevar al desierto. Te voy a llevar al desierto y te voy a llevar y te voy a hablar en amor, en fidelidad, en misericordia, en benignidad, para que entonces conozcas a Adonai, a Yahweh. ¿Queremos ir al desierto? ¿Queremos que realmente Dios nos lleve y nos arrincone para entonces voltear la cara a Él? ¿O queremos arrepentirnos? Dios aquí nos da una oportunidad. Hermano, usted no está diciendo que somos pecadores. Yo no estoy diciendo que son pecadores, porque todos pecamos. No hay uno que no sea pecador. Pero a través de esta enseñanza, hermanos, habla de una esposa infiel que le dio la carta de divorcio, y para que nuevamente fuera su esposa tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo que muriera, para que nuevamente este nuevo pacto se estableciera en la vida de nosotros. Yo quiero pedir a mi hermano que vamos a entonar un canto, hermanos, ¿sí? Vamos a entonar un canto de agradecimiento a Dios, porque Dios ha sido bueno, miren. Pero a veces no hemos entendido de lo que tenemos que hacer. No hemos entendido lo que el Señor nos mandó a hacer. Él mandó a los discípulos a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Hoy todo el mundo, toda la humanidad son ovejas perdidas. Y yo no sé si usted le ha hablado a la gente. Yo no sé si usted realmente, primeramente, vive como un verdadero judío. ¿Podrá solo? Yo creo que no. Pero hermanos, yo quiero terminar esta prédica diciéndoles: reconozcamos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Que no pase como le pasó al pueblo de Israel y se convirtió en una esposa infiel, porque Dios nos puede dar carta de divorcio.
No sabemos ni el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Amén. Tenemos que trabajar mucho en cada uno de nosotros, hermano. Tenemos que trabajar mucho en cada uno de nosotros. Yo quiero terminar con una oración, hermanos, para darle gracias a Dios por esta palabra. Espero que esta palabra haya sido entendida y haya sido comprendida. Porque dice la palabra que si Dios no perdonó al olivo silvestre, a usted y a mí menos nos va a perdonar. Tanto que no nos perdonó, que a Israel lo mandó cautivo a Asiria y a Judá lo mandó cautivo a Babilonia. ¿Dónde quiere ir usted? ¿Dónde quiere pasar su cautividad usted? Otra vez está pasando una cautividad, miren, y no se ha dado cuenta y ve que todo le sale mal, nada le sale bien. Tiene problemas en su trabajo, tiene problemas con su familia, tiene problemas con sus hijos. Y tal vez la cautividad la está pasando, está viviendo en su casa, en su casa, y no se ha dado cuenta porque no andamos haciendo lo que a Dios le agrada. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, guardar los mandamientos que Él nos ha dado. Yo le pido en el nombre de Jesús, así como está, incline su rostro. Voy a hacer una oración, hermano. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú has sido fiel, Señor. Así como a tu pueblo, Señor, un día tú le dijiste: yo te quiero llevar al desierto, te quiero desposar conmigo nuevamente, y te quiero desposar en fidelidad, en amor, en misericordia, porque yo te he hecho mi novia. Yo te pido, Padre eterno, que tengas misericordia de nosotros, Señor. No veas nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo, habla a cada uno de nosotros, Señor. Renargúyenos en tiempo y en forma, Señor, para caminar en rectitud y en obediencia, Padre eterno. Realmente yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que somos la novia de Cristo, Señor. Que reconocemos que tú moriste en la cruz del Calvario, ciertamente para llevar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, Padre. Pero también moriste en la cruz, oh Señor Jesucristo, para que esa ley que nos apartaba de ti, Señor, fuera muerta, Padre de la gloria, y podemos ser la novia tuya, Señor Jesucristo. Para que esas bodas del Cordero, Señor, lleguen a nuestras vidas, y cuando tú vengas por tu iglesia, todos los que estamos aquí, Señor, nos vayamos en el arrebatamiento, Padre eterno. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Alabado sea tu santo nombre, Padre de la gloria. Bendito seas, Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor Jesucristo. Bendito seas, Espíritu Santo. Habla en nuestro corazón. Renargúyenos, Señor. Confróntanos, Padre de la gloria, para andar siempre en obediencia, reconociendo tu señorío, Señor Jesucristo, dándote las gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Porque así como los dos malhechores, uno pudo reconocer que tú eres el Señor, porque tu Espíritu Santo le dio el discernimiento, Padre. Yo te pido que así en cada uno de nosotros tu Espíritu Santo nos dé la revelación de lo correcto, de lo malo, para convertirnos, Señor, a ti, Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que estrecho es la puerta, pero grande el camino y grande la puerta a la perdición, por el cual muchos van y muchos entran. Pero estrecha es la puerta y estrecha es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran, dice tu palabra. Oh. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a mantenernos en el camino, Señor. Que el valle de Acor se vuelva en un valle de esperanza para cada uno de nosotros, Señor.
en un camino de bendición y no en un camino de maldición. Salvador. Vamos a cantar. Mi sanador, el gran yo soy, el incomparable, principio y fin, Emmanuel, mi Salvador, mi sanador, el gran yo soy, el incomparable, principio y fin, Emmanuel, Emmanuel. Padre, te damos gracias, Señor. Yo te pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que tú bendigas la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Hoy que nos vamos de tu casa, Padre, bendícenos, guárdanos, Señor. Te pido que mandes ángeles del trono de tu gracia que acampen alrededor de cada uno de nosotros, de cada uno de mis hermanos, de su familia, de sus hijos, que nos libren de todo acecho del enemigo, Padre eterno. Y que a partir de hoy, Señor, aquellos que hemos andado fuera de tus caminos, entremos al mismo, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, y gracias te damos por esta palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Padre eterno, te lo agradecemos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, les quiero pedir que oren por mí.